Hola, buenas tardes. Hola Lola. Hombre, aquí está Gerard ya. Qué puntual. Hola Maribel. Felicidades, que hoy es tu cumpleaños. Rosa, KMG. Bueno, vamos a ver creo que... mm, aquí está. Hola Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo Che, ¿cómo estás? estamos? Muy ¿Cómo va el bien, puente? muy bien. Bien, muy bien. Bueno, si te tengo que decir la verdad, yo como buena trabajadora he estado trabajando, no trabajando, ¿eh? Pero aquí teníamos obras en casa y aquí colaborando a full. Madre mía, no me toques el tema de las obras, por favor, que yo estoy con las mías Sí. y creo que aún va un poco para largo el tema, ¿eh? Bueno, pues cuando uno tiene cosas que hacer así, la mejor forma es acabarlo enseguida, porque es que se vive súper mal, teniendo todas las cosas por en medio. Claro. Así que hoy por fin tengo el espacio un poco despejado después de todo un día colaborando, ¿sabes? Así que bueno, feliz día del trabajador, ¿no? Y de la trabajadora. Claro, muchas gracias, igualmente. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, Gerard, no sé, yo creo que hemos causado mucha expectativa ¿Sí? con esta, sí, hay muchas personas que están súper interesadas Mm. en la sesión de hoy y a ver cómo funciona y cómo funcionan las siguientes, ¿no? Las sucesivas. Porque bueno, esto es una propuesta que me hiciste. En principio será quincenal Mm. y, y bueno, como te decía, hay muchas expectativas porque desde que lo anunciamos muchas personas han respondido. Yo no sé si has tenido la posibilidad de verlo en nuestra cuenta, pero muchas personas decían, ¡guau, genial, muy bien, qué fantástica, una idea genial, etcétera! Así que, bueno, pues la gente está súper motivada. Es posible que algunas personas hoy pues nos quieran hacer alguna pregunta Mm. y yo diría que si alguien quiere hacer una pregunta, que las deje en el interrogante y entonces intentaríamos, a lo mejor si no las podemos contestar hoy porque no da tiempo, porque es posible que no dé tiempo, porque hay preguntas que ya tenemos marcadas, ¿verdad, Gerard? Correcto. Pues lo que podemos hacer es guardarlas para la próxima sesión, si os parece. ¿De acuerdo? Mm. Sí, todas las personas que quieran hacer consultas o que me contacten a mí por Instagram en Eficacia Psicológica. Y pueden ir dejando los mensajes ahí en el privado y si no, pues los que quieran contactar contigo, Merche, si a ti te sigue yendo bien. Yo encantado. Lo que comentamos tú y yo fue hacer estos espacios para poder hablar de preguntas, ¿no?, que tenía la Ujú. gente y sobre todo con la idea de que tener un espacio con más tiempo para poder contestar preguntas complejas, ¿vale? Porque las demás preguntas, lo que yo propongo es poder ir haciendo vídeos breves de 1 minuto y medio más o menos, donde pueda ir contestando todas esas preguntas, pero las preguntas que son más complejas y que necesitan más explicación las vamos a poder hablar y compartir tú y yo aquí en el consultorio. Qué buen nombre, ¿eh? Qué buen nombre, Merche. El consultorio, muy propio, ¿no? Para hacer consultas. Fue idea tuya. O sea, a mí me encantó. O sea, estuvo muy bien la sugerencia. Bueno, pues a ver a los demás qué les parece este formato en el que podamos responder pues, preguntas complejas de una semana para la otra, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, Yo creo que este formato irá cambiando en función de las necesidades que veamos y cómo veamos que funciona. correcto. ¿Sí? Sí, Vale. sí, es un espacio Pues dedicado a las personas y dependerá de ellas las veces que nosotros hagamos esta sección. efectivamente. Bueno, pues, ¿cómo me planteas que lo hagamos, Gerard? Yo tengo las preguntas que tú en su momento, bueno, algunas preguntas que yo te fui pasando, que Mm. eran dudas que yo iba recogiendo de mi entorno, y tú las tienes, seguramente ya me puedes responder o yo te formulo la pregunta, por ejemplo, ¿te parece? Sí, mira, yo tengo aquí apuntadas cuatro preguntas que creo que pueden ser
interesantes porque creo que todas las personas que nos estén viendo en algún momento las han vivido o las van a vivir, y creo que estas son como bastante más importantes. Teníamos una que comentamos tú y yo, Merche, la de los puntos, los indicadores positivos, indicadores Sí, negativos correcto. de las intervenciones, ¿no? Esta la dejaría para el siguiente directo, si te parece bien, porque tenemos Vale. como más tiempo, es más amplia, y he preferido dedicar pues a las que tú me comentaste, es que la gente estaba como más interesada, y así podemos, si te parece. Yo lo que puedo ir haciendo es leer el título de la pregunta y voy explicando cositas, cualquier cosa que tú me quieras preguntar o cualquier cosa que la gente quiera preguntar, si me las puedes ir compartiendo, yo encantado. Exacto. Mira, comentamos una cosa. Tú vas entonces a formularla, o sea, vas a decir la pregunta y Mm. entonces das la respuesta en función de la pregunta que sea. Y si alguna persona tiene alguna consulta, en lugar de dejarla aquí en el muro, mejor que la apunte en el interrogante que hay en la parte inferior derecha. ¿Sí? Perfecto. Entonces la abriremos y ahí estarán las consultas que haya respecto a cada una de las cosas que comentemos. Muy ¿Te bien. parece que dejen consultas también al margen que no correspondan a estas respuestas que demos? ¿O sí? Vale, ok, Sí, de acuerdo. Pues muy bien, pues así pues vamos. mira, sí, empezamos por la pregunta que te hicieron de un hijo o una hija, eso no lo sabemos, no se especificó, que no se compromete a hacer alguna cosa que Ujú. le han sugerido los padres, y se ve que no lo cumple nunca, de los jamases, ¿no? Había como varios, no lo cumple nunca, 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 ¿no? Nunca, 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 efectivamente. O sea, varias cosas a comentar. Vamos a intentar aprovechar las preguntas para, primero de todo, entender una cosa. Cada situación es única. Cada persona es única. Los métodos prefabricados no funcionan. Eso, por mucho que haya buen marketing de las empresas, los centros, no funciona para todo el mundo cualquier método. Tiene que ser personalizado. Eso es sobre todo muy importante entenderlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder cuando un hijo o una hija no se compromete a hacer algo de manera reiterada? Primero de todo hay un elemento importante, y es que desde el punto de vista del hijo o la hija, los padres no tienen autoridad. No tienen una autoridad, no tienen el respeto básico para poder solicitar al hijo que haga estas cosas, y uno de los indicadores más claros de esta falta de autoridad es que el vínculo entre el hijo, la hija y los padres no está pasando por el mejor momento. Puede estar completamente roto o puede estar muy dañado. Entonces, para poder empezar a tener más respeto o ganar el respeto del hijo, el vínculo es fundamental. Y si no entramos a cuidar el vínculo, y es una de las cosas que más digo en las sesiones de psicoterapia que hago con los padres y con los chicos también, pero es muy importante cuidar el vínculo. Y cuidar el vínculo significa interesarte por las cosas de tu hijo, por mucho que a ti no te puedan interesar, tener curiosidad por las cosas que hace. Da igual el tema, da igual lo que te plantee, pero muestra interés. Esa es una buena manera de poder cuidar el vínculo. Cuando cuidamos el vínculo, podemos ir solicitando cosas porque habrá comunicación. Y la comunicación, al igual que el vínculo, es básico. Si no tenemos esta base, no hay intervención posible. Tenemos que volver al inicio, que es a volver a construir ese vínculo. Eso es muy importante. Otro de los indicadores que es muy claro es que se están probablemente los padres exigiendo más de lo que pueden hacer. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces por los cursos, los libros, la información que nos han pasado desde fuera, creemos, bueno, como padres, que tenemos que exigir un seguido de cosas, ¿no? Como una normativa básica. La normativa básica no es tanto para los hijos como para los padres.
¿Qué significa eso? No podemos pedir lo que no podemos mantener. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuáles son los mínimos en los que los padres están en capacidades suficientes como para poder mantener en una constancia en el tiempo. No sirve mantener un límite o una normativa durante un mes o una semana o 15 días. Necesitamos sostenerlo en el tiempo y vale más la pena empezar con poco e ir sosteniendo esos límites, porque el hijo va a ver que los padres están manteniendo esos límites, por lo tanto, se va a ver obligado en muchos momentos a cambiar la conducta que hacía previamente, que eso es lo que buscamos, que vayan cambiando conductas, que no vivir de lo que yo llamo la motivación, y es tengo que poner este límite y de aquí nadie me va a sacar, pero solo lo puedo mantener una semana. No nos sirve. Menos es más. Eso es fundamental. De ahí que, como decía, la exigencia no nos sirva. Lo que sí nos sirve es la coherencia. Por eso yo muchas veces les comento a los padres cuáles son vuestros valores, cuáles son esos límites que vosotros vivís, pero de manera incuestionable, donde no vais a traspasarlos ni por vuestro hijo, ni por un compañero, ni un amigo, ni nadie. O sea, esos límites que cada uno de nosotros tiene, esos son los mínimos. Y desde ahí tenemos que empezar a construir. Si podemos construir una autoridad interna en un padre y una madre, el hijo se verá obligado a respetarla, porque nosotros como padres lo vamos a respetar. Nos vamos a respetar. Y ese es el mensaje más importante. No sirve de nada decirle al hijo o a la hija, como a mí me han dicho mis padres 1000 veces, me tienes que respetar porque soy tu padre o soy tu madre. Lo siento, pero no funciona. O sea, aquí vamos a hablar muy claro y de lo que realmente es eficaz. Lo que no, pues que lo cuenten otras personas. Pero aquí hablamos de lo que es práctico, real y directo. Por lo tanto, primero de todo, si quieres respeto, te lo tienes que dar a ti mismo o a ti misma. Y cuando te lo vayas dando a ti mismo o a ti misma, los demás lo van a poder respetar, porque tú no se lo vas a permitir en ningún momento que pasen de esa línea. Esas serían como las varias opciones o varios ítems, puntos a tener en cuenta en esta pregunta. ¿Hay Muy alguna pregunta interesante. que quieras compartir? De momento no hay ninguna pregunta, no hay ninguna persona que ha hecho ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta respecto a este tema que está comentando ahora Gerard, sería interesante que lo comentáramos. Pero apuntando a esto, es muy cierto lo que dices, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, llevados por ese afán de que nos guían a través de libros de autoayuda, de publicaciones, entrevistas, etcétera, parece como que queramos hacerlo todo en un solo día, ¿no? Y entonces exigimos, pues mira, tienes que recoger tu habitación, tienes que colaborar en casa, tienes que hacer los deberes, tienes que hacer tal. Y los chicos y las chicas en este momento se agobian muchísimo y no oyen nada de lo que les estamos diciendo. Entonces es súper importante esto que comentas de primero vamos a generar ese vínculo adecuado para podernos comunicar en condiciones, porque ya le puedo repetir 18 veces, recoge la habitación, 18 veces quita las cosas del lavabo cuando te duchas y 1000 veces lo que sea, porque es algo que primero tenemos que tener un buen canal de comunicación entre nosotros, que nos oigan, que nos escuchen y ir emitiendo las órdenes poco a poco, ¿no? O sea, a lo mejor 2 órdenes durante un tiempo, 2 órdenes, dos pautas durante un tiempo y ver cómo eso va mejorando, ¿no? ¿No lo ves así de esa manera, Gerard? Yo lo que te compartía, Merche, estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que es importante es encontrar lo que yo le llamo el timing. El timing es un concepto que se utiliza, por ejemplo, en boxeo, y es encontrar el momento preciso de lanzar el puño de la manera más eficaz, con el menor desgaste para la persona y el máximo resultado. Demasiadas veces entramos en bucle y repetimos, repetimos, repetimos. Y lo único que conseguimos en estos casos es que la persona cada vez se aleje más y más y más. Porque el mensaje no le está llegando en el momento adecuado.
El padre y la madre se desgastan de manera totalmente inútil porque no consiguen el objetivo y el hijo o la hija viven cada vez más cualquier intento de comunicación de los padres como una amenaza y como tal van a reaccionar aislándose, yéndose, no haciendo caso o haciendo lo contrario de lo que les están pidiendo. O sea, tenemos que ir vigilando mucho y el timing también implica una muy buena gestión emocional de los padres. La mayoría de las sesiones que yo hago con los padres, cuando ya llevan un tiempo, ya han podido consolidar ciertos conocimientos básicos y los dominan, hablamos mucho de estrategia. Y el timing es una parte de esa estrategia. No hablamos de lo que dice la teoría, sino que lo aplicamos toda a la práctica, a lo que hay en ese momento, para que los padres que van a ser los que harán la gestión o los que harán la intervención, lo puedan hacer de la mejor manera posible y con el mínimo desgaste para ellos. Ese es el objetivo. Pues Si mira, no, entramos. la misma persona que hizo esta consulta que está respondiendo en este momento, hace un añadido a la pregunta. Dice, ¿qué hacer si te dice a todo que sí, pero no hace nada de nada una y otra vez? Bueno, creo que es un poco Claro. la misma pregunta, ¿eh? Sí, es que volveríamos a lo mismo. Significa que no hay un vínculo, no hay un deseo del hijo o de la hija a comunicarse con el padre o con la madre. Y es el típico, sí, sí, ya lo hago luego y nunca se hace. Entonces, volveríamos una vez más a lo que decía. Tenemos que cuidar ese vínculo, volver a construirlo, porque lo que hay ahí es una relación extremadamente tensa. No hay un ambiente donde pueda haber un mínimo de comunicación. Y ahí es cuando las dos partes cada vez se polarizan más, se van más a los extremos. Y cuanta más polarización hay, menos comunicación, menos tranquilidad y menos posibilidades de hablar sobre las cosas que nos pasan. Y eso es fundamental. Mira, aquí María José SLM te dice, realmente el vínculo es fundamental, pero a veces lo dañamos de la manera más simple. Es frustrante que aún sabiéndolo caigamos en comentarios absurdos que lo tiran todo por la borda, cuando mejor. Bueno, no sé si es que quiere añadir algo o dice que en el mejor de los casos pasa esto. Hay una cosa que también los padres que trabajan conmigo ya lo conocen, ¿no? Que siempre les digo lo mismo. El conocimiento no es sabiduría. Haber leído muchos libros, haber ido a muchos talleres, no significa que sepamos aplicar el conocimiento que tenemos a los momentos adecuados. Eso es la sabiduría. Y para poder hacer esa práctica de sabiduría, necesitamos mirarnos a nosotros mismos como padres o como madres. Porque vamos a ser, o vais a ser vosotros, los que hagáis la intervención. Yo como psicólogo no voy a poder estar en ese momento en la intervención. Lo que sí he visto muchísimas veces, o sea, años y años, porque trabajaba a domicilio, por lo tanto veía la dinámica en directo entre padres e hijos. ¿Trabajabas? Sí, sí. Justo antes de la pandemia yo solo trabajaba a nivel domiciliar. Iba a las casas y trabajaba con los padres y con los hijos, la mayoría de las veces, in situ. Y lo que veía precisamente es esto. Madres y padres con muy buen background, con muy buen conocimiento, pero con una aplicación muy negativa para sus objetivos. Y eso es extremadamente frustrante, pero no solo para los padres, sino también a veces para el psicólogo cuando está delante y ves cómo la madre está intentando o el padre está intentando hacer la mejor intervención, pero en un momento que no es nada adecuado. Y eso como psicólogos nosotros lo podemos ver porque emocionalmente estamos más alejados. Por eso siempre diré que los padres, una de las cosas que es fundamental que aprendan es gestión emocional. Siempre. Eso es básico. Una de las herramientas que tenemos que aprender y trabajar. Hay otra pregunta y te dice, para mejorar el vínculo, ¿mejor acompañado de un profesional que nos ayude? Siempre. Así de claro. No hablan de vuestros hijos los libros. Hablan el psicólogo y los padres. La intervención tiene que ser personalizada, nunca prefabricada ni predeterminada. No hay métodos, no hay
teorías que puedan aplicarse a cualquier caso. Por eso es tan importante personalizarlo todo. ¿Y quién mejor para poderlo personalizar que tu psicólogo o tu psicóloga de confianza con la que puedas trabajar en este proceso muy importante? Pues mira, ahora hacen una pregunta que me apetece mucho, me parece interesante que la respondas porque muchas veces nos dicen, esto es súper interesante, esto nos puede ir muy bien y ahora dice Cavernoma, dice, pero los adolescentes se alejan de los padres. ¿Cómo trabajamos ese vínculo? Cuando los adolescentes se alejan de los padres, Como los adolescentes se alejan de los padres, ¿de qué forma práctica trabajamos ese vínculo? Entiendo que la pregunta va por ahí, ¿eh? es un poco lo mismo que decía antes. Necesitamos que los padres puedan acudir a consulta para poder hacer esa intervención personalizada a cada caso. Cada hijo tiene unas características concretas, hay unas situaciones concretas que necesitamos conocer para poder organizar una estrategia personalizada. Es como creer que un libro de estrategia militar va a solucionar cualquier campo de batalla, y no es así. O sea, cada una de las cosas está totalmente individualizada. Pero volvemos al mismo, si podemos ir trabajando con los padres, las necesidades que tienen, las estrategias que tratan de poner en práctica, que eso es una de las preguntas que yo siempre hago. ¿Qué es lo que has dicho a tu hijo o a tu hija y cuál es la finalidad de esa intervención? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Lo has conseguido? ¿No lo has conseguido? Todo eso es lo que necesitamos poder ir practicando. Y es necesario poderlo trabajar antes de hacer la intervención. Me pregunta Eva, PM, dice, para eso el hijo debería aceptar ir al terapeuta y eso no es fácil. Claro, ahora tú estás comentando Mm, que debería, o sea, que son los padres los que pueden trabajarlo, correcto, efectivamente. correcto. Mm. Es que además, eh, todos los padres con los que trabajo, excepto un par de casos, son ellos los que vienen conmigo a trabajar. Los hijos aún no han venido. Y esos padres están consiguiendo cambios con su hijo. Porque son ellos los que viven con el hijo o la hija. Y si la hija y el hijo no vienen, no quieren venir, no es el momento, no es el timing adecuado, trabajemos con los padres, podemos empezar a hacer muchas cosas para poder conseguir resultados sin que el hijo o la hija tenga que venir a terapia. Y María José SLM nos dice, ¿y cuando el padre o la madre tienen estilos educativos diferentes y no consigues que quiera ayuda externa, cómo gestionarlo? Gestionar el que no quiera ayuda externa o que los padres vayan cada uno en una dirección opuesta. Me imagino que como los padres van en dirección opuesta, Mm, cómo aceptar, o sea, cómo trabajar sin esa, o sea, con esa ayuda externa. Es decir, los padres tienen estilos educativos diferentes. Entonces, cada uno hace las cosas de una manera. mm. Y si no consigues que quiera ayuda externa, además de esto, ¿cómo gestionas esta situación? Lo primero es intentar llegar a puntos intermedios entre los padres. Yo entiendo Si que a los, lo mejor o el padre o la madre no acepta esta ayuda externa. Entiendo. vale, el padre o la madre no acepta esta ayuda externa. Entiendo, es que aquí dice, y cuando padre y madre tienen estilos educativos distintos, cierra el interrogante, y no consigues que quiera ayuda externa, entiendo que uno de los dos no Mm, está de acuerdo con externalizar esta situación y mm. entonces, ¿qué haces ahí? No pasa nada, es que es mi día a día. Mi día a día es que un padre o el otro padre no viene a consulta, no está dispuesto o no está dispuesta. Y trabajamos con uno de los padres. Si hacemos una estrategia con uno de los padres, ese padre o esa madre puede conseguir muchos cambios. No es necesario que vayan los dos. Sería lo óptimo y sería perfecto, magnífico, ¿eh? Pero la realidad muchas veces es que uno de los dos, normalmente lo digo más a nivel estadístico, ¿eh? Son los padres los que hacen un par de tres, cuatro, cinco sesiones y luego se desconectan, normalmente siempre por los mismos motivos y argumentos, pero
con las madres o los padres, quien sean, podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Evidentemente la intervención se complica aún más, pero es viable trabajar. Claro, se complica aún más como se complica dentro de casa, porque es muy común que ocurra que ambos no van en la misma dirección, pues porque cada uno tiene una realidad diferente y viene de un entorno diferente, ¿no? Y cuando estamos en casa y surge una problemática, habrá un miembro que se implique más, habrá otro que tenga más miedos, cada uno actúa de una manera diferente. Dice, pensar que tu hijo se la va a pegar porque lo que has hecho hasta ahora no funciona, ¿es abandonarlo? No, para nada, para nada. Para mí, y ahora hablo dejando el psicólogo de lado, ¿eh? Hablo como ex chico problemático. El abandonar a un hijo significa no hacer nada para poderlo ayudar. Significa, bajo mi experiencia personal, que no fueran a terapia para ayudarme a mí, que no hablaran con el psicólogo para ayudarme a mí. Eso para mí es abandonar directamente, tiras la toalla. Y incluso hay casos que son lícitos después de mucho tiempo, puedo comprender a esos padres, ¿no? También. Pero lo más importante es que si tú estás dispuesto o dispuesta a ayudar a tu hijo, lo más importante es que vayas tú con el psicólogo, porque el psicólogo es el que te va a apoyar, el que te va a orientar, con el que puedes hacer esta estrategia. No porque tu hija o tu hijo tenga el problema, ¿no?, de adicción, de conducta, lo que sea, significa que tú tengas que ir solo o sola a solucionar todas esas cosas. Es una cuestión, repito, estratégica. Es muy importante. Vale, bueno, pues sobre ese tema hay comentarios. Por ejemplo, una persona que dice que le parece fundamental que se trabaje con los padres. En ciertas patologías nadie se plantea esa estrategia. Otra persona, Isabel Almeida, que dice, doy fe, nosotros llevamos un buen tiempo trabajando. Y bueno, dicen que Cabermoma dice que por la etapa generalmente se suelen alejar. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro tu indicación y que trabajar, o sea, que los padres tengan una ayuda, trabajen, estén asesorados por un profesional, es muy importante. Porque así no hay dudas. O sea, estás dirigido y en momentos bajos, en momentos de dificultad, pues siempre tienes ese referente, ¿no? Que en un momento dado te puede echar una mano y te puede decir, oye, pues mira esto. Y es que nos sentimos tan inestables cuando nos pasan este tipo de cosas que quizá es necesario, es muy necesario. Pues, incluso uno de los buenos indicadores es que los padres vienen a sesiones de manera estructurada en el tiempo. Significa que independientemente de lo que pase en el domicilio, en sus vidas, tienen un espacio para poder trabajar, sea en la intervención con su hijo o con su hija, o sea con ellos mismos. No es viable acudir solo al psicólogo cuando estoy ya que no puedo más. El psicólogo no es un mago. Yo no soy el mago pop, ni soy David Copperfield. O sea, yo trabajo con gente y cuando el padre o la madre me llegan con unos niveles de estrés que se les salen por las orejas, lo primero es, no vamos a intervenir con tu hijo o con tu hija, vamos a intervenir contigo. Necesitamos descargarte emocionalmente, liberar todo el peso que llevas en la medida de lo posible para luego poder plantear una intervención. Jamás se puede intervenir cuando los niveles de emoción, sobre todo enfado, miedo o tristeza, están por las nubes. Eso es, nunca es una buena intervención. De acuerdo. Pues si quieres podemos pasar a la siguiente cuestión, ¿no? Le damos, sí. Mira, la segunda es muy interesante y es adolescentes que empiezan a consumir tóxicos, ¿no? Primero de todo, que se consuma tóxicos en un momento, ¿no?, cuando empiezan a consumir tóxicos, no significa que automáticamente, de manera obligatoria, vayan a desarrollar una adicción. Eso de entrada. Porque hay 1000 maneras diferentes, o sea, hay 1000 opciones que puedan suceder. Lo que sí indica es que este hijo o este chico o esta chica tienen un problema emocional que no saben cómo gestionar. Y la única manera que inicialmente han encontrado es
a través del consumo y la evasión de sus problemas. Son chicos que cada vez más tienden a esa conducta, ¿no? Conductas muy evasivas, a no hablar, a encerrarse en sus habitaciones, a consumir, a solo estar con sus amigos, para intentar siempre estar en otros estados emocionales lejos de todo el sufrimiento, todo el miedo, sobre todo miedo que tienen, más allá de la agresividad que se pueda ver de manera más directa, ¿no? Pero lo que hay debajo es mucho, mucho, mucho miedo. Mucho miedo. Esas son o sea, el primer punto yo creo importante. Luego, supervisar, no controlar. Supervisar significa ir observando cómo va. Si el consumo se cree que está aumentando, si el consumo es esporádico una vez o dos el fin de semana. O sea, necesitamos información. Necesitamos poder hacer como una agenda, un calendario. No digo que se haga el calendario, pero sí que se tenga una supervisión de lo que se está consumiendo. No es lo mismo que el chico o la chica, por ejemplo, consuman cuando salen alcohol o drogas, a que ellos ya compren alcohol o drogas. Son ya niveles diferentes en la intervención. Disculpa, ¿puedo hacer un apunte? ¿Cómo no? Comentarte Claro. algo, ¿no? Me parece súper interesante esto que has dicho, porque a priori las familias, cuando vemos que nuestro hijo o adolescente empieza a tener un consumo, ya nos morimos de miedo porque pensamos que ahí, ya es una adicción, o sea, ya hay una adicción clara y eso lo va a llevar por muy mal camino, ¿no? Y es, a veces nos resulta difícil entender que eso es bueno, pues están experimentando, ¿no? Están experimentando con ciertas sustancias, lo que sea, ya sea alcohol, ya sea, y eso no tiene nada que ver con que se vaya a enganchar a ninguna sustancia. Correcto, correcto. La parte importante que tú decías muy bien, Merche, ¿no? De poder comprender o entender las cosas. Para poder comprender y entender necesitamos comprendernos y entendernos a nosotros mismos. Lo has dicho muy bien. Si el padre, comprensiblemente, o la madre, tienen mucho miedo, automáticamente lo que les va a salir con ese nivel de miedo no es supervisar, es empezar a controlar. Y si empiezan a controlar, van a empezar a insistir. Y si empiezan a insistir con el monotema, con las famosas charlas, ¿no? Yo quiero, muchos padres y madres me lo dicen, ¿no? Es que yo necesito hablar y decirle a mi hijo, a mi hija, ¿no? Lo del consumo. Digo, vale, la estrategia es interesante, está muy bien, pero ¿cuál es el objetivo? Que lo entienda, ya, pero no lo va a entender probablemente ahora. Lo que quizá eres tú el que necesita quitarse esa ansiedad, ese miedo, ese estrés que te genera el hecho de ver que tu hijo o tu hija están consumiendo, y tú con esa charla te sientes más tranquilo o más tranquila porque dices, bueno, yo ya se lo he dicho, yo ya he hecho esa intervención. Esa intervención, según el momento, según el timing, de eso hablamos, de la complejidad, puede ser de muy provechosa o un desastre absoluto. Si hablamos mucho y les metemos muchas chapas, muchas charlas, lo que vamos a conseguir con un adolescente es algo contradictorio, y es que defiendan aún más el consumo, que se identifican aún más con el consumo. Y eso no es bueno. Ese es el elemento contraproducente, de que insistimos, todo al final pivota sobre el consumo y no estamos ayudando. Estamos haciendo que cada vez el chico se sienta más atacado y que necesita aún más defender y defender algo que no necesita defender, y es más, necesita dejar. Pero si hacemos esta estrategia de cualquier manera, no vamos a poder conseguir lo que nos proponemos. Dentro de estas charlas, lo que necesitamos es poder gestionar esa emoción, sea miedo, sea tristeza o sea enfado, la que se sienta el padre. Por eso necesitamos esos espacios estructurados en el tiempo, en la intervención, para poderlos atender. Si no, no es viable. Es que no es viable. O sea, muchas veces me preguntan como ahora, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le digo? Si me estás preguntando a mí cómo lo haces o qué le dices,
es porque primero de todo tú no lo sabes. Y ese no saber ya te está generando algún tipo de emoción. Si podemos trabajar esta emoción, la podemos calmar, podremos intervenir de una manera más estructurada y más beneficiosa para ti, porque al final la vas a tener que hacer tú en un momento X de tu día a día. Correcto, correcto. Súper interesante. Para mí este punto es súper necesario porque muchas veces nos confunde mucho, ¿no? La falta de conocimiento, la falta de información, ¿no? Y queremos resolverlo ya. Y probablemente no hay nada que resolver. Aquí comentaba una persona, Isabel Almeida, perdona, que se me ha perdido el comentario. Espera un segundín, ¿eh? Un segundín. Dice, si no somos capaces de gestionar nuestras emociones, es imposible. Correcto. Claro, nosotros estamos tan desbordados por esa situación, nos pone tan nervioso y estamos con tanta incertidumbre y como tenemos ese prejuicio, yo la primera, ¿eh? Piensas inmediatamente que lo que hay detrás es una problemática y todavía no hay nada, es simplemente un coqueteo, es un juego, ¿no? Están experimentando. Que no significa que no tengamos que intervenir. Por Significa supuesto. que tenemos que intervenir en la proporción adecuada al problema que hay. Pero si nos asusta mucho, automáticamente este problema, ese inicio de consumo, experiencia, si nos asusta mucho, lo que va a hacer es que veamos un problema más grande y al ver un problema más grande, si no gestionamos bien las emociones, vamos a intervenir de manera desmesurada y podemos causar que ese consumo aumente más. Ujú. O sea, es complejo, delicado y necesitamos estructura. Si no, la cosa se nos puede ir con mucha facilidad, ¿eh? En las intervenciones del día a día. Y de manera muy comprensible, el estrés que tenemos en los trabajos, en el día a día, todo eso es añadido. Por lo tanto, muy importante, Vale, primero de todos los padres. Primero de todos los padres. Luego la intervención para el hijo. Pero primero los padres, que son los que intervienen. claro. Si no cuidamos a los padres, no cuidamos la intervención que van a hacer, por lo tanto tampoco cuidamos al hijo o la hija. Esa es la idea. Vale, entonces cuando, por ejemplo, nos encontramos que un adolescente, y voy directamente a la consulta que me hicieron, ¿no? Imagínate un adolescente que es invitada a una fiesta, una niña con 13, 14 años, un niño con 13, 14 años, y tiene la información de que sus amigas o sus amigos o la anfitriona va a hacer un pastel de cumpleaños o va a hacer un pastel que lo va a confeccionar, que lo va a hacer, por ejemplo, con alguna sustancia, ¿no? En este caso, pues con marihuana o con alguna sustancia así, ¿no? Que se pueda... Claro, imagínate que esa familia entiende que esta niña va a ir a ese cumpleaños y va a consumir ese tipo de sustancia, ¿no? Va a comérselo. No sabe, está muy nerviosa porque es su primer contacto con esta sustancia. La niña a lo mejor ha tenido algún contacto con alguna otra sustancia como el alcohol, etcétera, así experimentando. Y realmente los padres no saben cómo actuar, si dejarla ir a la fiesta, si dejarla, o sea, si decirle que no va a ir, porque además se han enterado extraoficialmente que van a hacer un pastel o que van a consumir una serie de sustancias. ¿Qué puede hacer esta familia en este caso? Gestionar sus miedos. Mira, sinceramente, controlar a la niña hoy es un éxito, es decir, no vas a esa fiesta, pero mañana se lo va a encontrar en otro sitio. Claro, O la misma persona va a hacer otra fiesta, no se lo van a decir a nadie, nadie se va a enterar de los padres y van a consumir igual. claro. Entonces, o vamos a lo que realmente es importante y controlamos, o se nos va la intervención de una manera muy fácil y pierde el sentido de manera absoluta. Entonces, en ese caso, lo más importante no es si la hija va a consumir o no va a consumir, porque eso no depende de los padres. No pueden estar los padres ahí como policías vigilando todo lo que hace la hija. Pero si cuidamos ese vínculo y la hija viene totalmente drogada o drogada de la manera que sea y podemos hablar con ella, eso sí nos va a ayudar. Ese es el espacio en el que podemos nosotros intervenir. Si me permites, Merche, cuento un momento una anécdota en relación a la misma situación que tú dices. La primera vez que yo consumí, me encontré a mi padre en mi casa y
y le dije, acabo de fumar hachís con un amigo. Mi padre me miró y subió el volumen de la tele. Esa fue la intervención de mi padre. Cuando eso sucede, muchas veces, cuando no estamos atentos a esos momentos donde el hijo o la hija flexibiliza su posición y nos comunica más cosas, si nosotros pasamos, no lo vemos o directamente hacemos una muy mala intervención, decir, pues no vuelves a salir, prohibido, no te quiero ver más fumando ni con este ni con el otro, ¿vale? Perdemos tanto la opción de intervenir como las posteriores situaciones donde el hijo o la hija se encuentren en otras situaciones de la vida complejas, como a todos nos ha pasado, y no vamos a poder hablar. Pero mi madre, en contraposición, lo que hizo fue hablar conmigo. Es más, un día me pilló a mí fumando con un amigo mío y mi madre cogió el porro de marihuana y fumó con nosotros. Luego en el coche estuvimos hablando de todo ese tema. No digo que los padres se tengan que poner a fumar ahora con sus hijos, ¿eh? No hablo de eso, ni mucho menos. Esa fue mi experiencia con mi madre en un contexto y una relación concreta, ¿vale? Pero esta situación, en mi caso, fue muy útil, porque vi a mi madre accesible, no sobredimensionó el problema, no reaccionó, no me gritó, no me humilló delante de mi amigo, sino que se adaptó, vio la jugada y dice, vale, pues mira, yo entro por aquí, lo hice por ahí, y le funcionó, porque luego pudimos hablar de las veces que volví, bueno, sí, pero a ver, mi madre también luego ha hecho cosas que no serían de las más adecuadas, pero bueno, en esos casos sí que intervino muy bien, y hay que destacarlo también. Sí, sí, totalmente cierto. Mira, aquí hay un comentario de María José SLM que dice, justo eso pasó en mi caso y creo que se está refiriendo a lo que comentaste antes, ¿no? Su padre actuó de forma tan desmesurada que todo se disparó. Claro. Creo que tiene que ver no con lo que hemos comentado ahora mismo, sino hacía alusión al primer comentario respecto Sí, al tema del consumo. sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que esa es una de las consecuencias, ¿no? Porque actúan muchas veces de manera impulsiva. Por eso, la característica de ser una persona reflexiva o practicar la reflexión nos ayuda mucho a aprender estrategias de intervención, pero si no es automático y, claro, estallan las dinámicas relacionales entre padres e hijos con mucha facilidad. Es comprensible también, claro. Bueno, pues creo que respecto al tema este del consumo no hay ninguna consulta más. Vale, pasamos si quieres a la tercera, a la penúltima de Sí, las preguntas, adelante. que sería ¿qué actitud tener frente a las autolesiones? Correcto. Esa es una muy importante. Entonces, primero de todo, ¿qué es brevemente las autolesiones y por qué se utilizan? La mayoría de las veces las autolesiones son intentos de la persona de gestionar su mundo emocional. Es decir, cuando se cortan, buscan sentir el dolor físico como un método de poder minimizar más el dolor emocional. Son intentos de control equivocados totalmente y muy peligrosos. Eso indica que el chico o la chica que se hace estas autolesiones tiene dos problemas muy grandes. No gestiona las emociones y su mundo emocional está totalmente disparado. Es decir, con muchísima intensidad. Tanto que es el único recurso que ha encontrado. Eso como para poder contextualizar un poco el tema. Entonces, primero de todo, psiquiatra, muy importante. Junto con el psicólogo y junto con los padres. Esta tríada en intervenciones de autolesiones, que es decir, ya chicos y chicas que sus trastornos probablemente conductuales ya se están yendo mucho de madre, para entendernos, necesitan de una intervención psiquiátrica sí o sí. ¿Vale? Una de las cosas que también es muy necesario es la autogestión emocional de los padres, porque el límite la intensidad de cada una de estas situaciones, cuando el hijo o la hija se está autolesionando, yo he podido vivirlas in situ, como las he vivido también con las familias con las que acompaño durante muchos años, y son extremas. Por lo tanto, necesitamos
garantías de que los padres pueden acudir al psicólogo o pueden tener espacios donde puedan ir gestionando toda esa intensidad. Porque a más intensidad, mayor desgaste y, por lo tanto, consecuencias más negativas. Un punto también fundamental. Si es necesario, quitar todos los utensilios que utilice la persona para cortarse de casa. Poner candados en los armarios, da igual, lo que sea necesario para que la persona no tenga acceso, o como mínimo en el control que pueda establecer los padres dentro del domicilio, a utensilios que pueda luego usar para hacer. Una de las cosas que me gustaría apuntar es algo que quizá no se habla demasiado, y es, normalmente cuando hay una situación de autolesión y los padres lo saben, automáticamente llaman a la ambulancia. Cuidado con la intervención. Es una buena intervención, pero necesitamos leer lo que hay detrás. Por eso soy muy claro y concreto mucho que cada situación es diferente, ¿vale? Porque hay muchas situaciones donde el chico o la chica que hace este intento autolesivo o se hace daño a sí mismo, lo que busca es un intento de manipular a los padres para tener el control de la situación. Significa, yo me autolesiono, mis padres se asustan, por lo tanto llaman a la ambulancia me viene a buscar, me llevan al hospital, me medican, me calman y ya estoy tranquilo o tranquila. Cuidado, porque esa intervención puede generar un patrón. Y ese patrón significa que a la mínima que yo me autolesiono, sé que voy a terminar en el hospital y me van a cuidar a mí. Por lo tanto, yo no me estoy haciendo cargo de mis problemas, sino que estoy ya metiendo a mis padres a la ambulancia y al hospital dentro del problema. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. O sea, no es el primero, ni el segundo, ni el tercer caso que me encuentro, incluso trabajando con estos chicos, que me lo han compartido, ¿no? De que ellos necesitan sentir el control automático e inmediato de hacer algo y en vez de pedir ayuda porque les es muy difícil, se cortan y automáticamente ya saben cuál es el protocolo, que es que van a llamar, va a venir la ambulancia y todo esto. Y eso es lo que tenemos que ir evitando y tratando de reconducir en la manera, o sea, de la mejor manera posible, porque es así de complicado muchas veces. Pero, por ejemplo, a ver, si esta familia, vamos a pensar que yo conozco diferentes casos y esta pregunta me la han hecho varias personas. No me voy a ceñir a ninguna de las personas que me la han hecho en concreto, pero sí que hay diferentes experiencias de unas y de otras, ¿no? Y te voy a hablar concretamente de una experiencia. Una familia que sabe que su hija está autolesionándose, lleva un tiempo haciéndolo, ahora parece que hace mucho tiempo pues que no la tienen que curar, no se tiene que curar, no le compran productos para curarse. Y un día haciendo limpieza encuentra una serie de cuchillas, una serie de algodones y de gasas muy llenas de sangre. La conducta debe ser la misma por parte de la familia, o sea, no angustiarse cuando hablen con la persona, decirle, bueno, vamos a curarte, yo te ayudo a curarte y tal, sin tratar el tema, sin darle más importancia. ¿Cómo tratar esa situación? No, el tema es muy importante, la situación es muy grave y lo primero que tiene que pasar es que el padre o la madre entren en crisis, o sea, entren en pánico, porque el miedo que les debe hacer sentir su hijo o su hija cuando se corta, ven toda la sangre, eso es lo normal, eso es lo que tiene que suceder. Luego tenemos que intervenir en esa emoción que se dispara dentro del padre y de la madre, para poderla volver a un estado de menos tranquilidad. Una vez tenemos esto, vamos a pasar a hacer una intervención. Y la intervención tiene que ser adaptada a la situación que hay, es decir, a las características del chico o la chica, teniendo en cuenta si es una recaída o no es una recaída, o si es un patrón habitual que se ha ido produciendo a escondidas de los padres. O sea, tenemos que ver la situación. Y cada una de las situaciones es una intervención diferente. O sea, repito, no hay patrones. Hay intervenciones concretas en momentos concretos y con personas concretas. Esa es la mejor intervención posible. Más que nada, Merche, porque yo no conozco a esa familia, no conozco a la chica o al chico que hace esto,
Y yo sí necesito esta información como para poder organizar una estrategia concreta de intervención junto a los padres para tener en cuenta también ellos cómo están. Porque incluso, ¿vale? Viendo otro enfoque, ¿vale? Un poco más diferente de lo habitual, ¿no? Y es que muchas veces estos chicos, cuando se autolesionan, buscan la atención de los padres. Y a través de la autolesión es como se comunican de manera relacional con los padres. Es decir, yo soy el chico o la chica problema y mi madre o mi padre son los que a mí me cuidan y los que a mí me atienden. O sea, a veces se establecen unos roles que no ayudan en la mejora del chico o de la chica o de los padres con la intervención que se está haciendo. Es muy complejo, es de altísima dificultad cada uno de estos casos y necesita Total. ser como muy cuidadoso con esa propuesta o este planteamiento que se tenga que hacer en esa situación. Total. Aquí teníamos un comentario de una persona, se me ha ido muy para... Dice, por desgracia hemos pasado por todo lo que estáis hablando. Mm. Por suerte el tema de autolesiones fue muy corto y ya estábamos en terapia con ella. Yo siempre le quitaba lo que usaba, cuchillas, sacapuntas, etcétera. No hay ningún comentario más respecto. Ah, sí, estoy muy de acuerdo. En mi caso, lo de mi hija no tenía nada que ver con una amiga suya que sí lo hacía de la forma que comentáis. No hay más comentarios, solamente estos tres apuntes. No sé si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta más respecto a este tema, algún comentario más. Eh, Concretamente, ¿tú cómo consideras que deberíamos reaccionar? O, no reaccionar, actuar de cara a nuestros hijos si observamos que hay autolesiones por parte de ellos. Lo que decía, primero de todo, la intervención con uno mismo. Lo Ujú. primero. No es lo mismo un padre o una madre gritando con ansiedad, intentando sacarte las cosas, que marcándote los límites muy claros, muy directos y mirándote a los ojos, diciendo, deja esto aquí, vamos a coger esto. O sea, necesitamos primero todo intervenir con nosotros. No podemos intervenir de cualquier manera, en cualquier estado emocional, ni en cualquier momento. Luego, necesitamos parar a la persona si es necesario, y es quitarle el objeto de la mano. Si es necesario también, llamamos a la ambulancia para que intervengan o nosotros ayudamos a que la persona se vaya cuidando y se vaya cuidando las propias heridas. No tenemos que ser nosotros la enfermera o el enfermero de los hijos. Tienen que ser ellos los que vean que están cometiendo un acto que les va a ser contraproducente a ellos y ellos tienen que irse responsabilizando en la medida que puedan y gradualmente de sus propias lesiones, por lo tanto, cuidándose y curándose. Si es a través, por ejemplo, de fármacos, que esa es otro tipo Otro tipo de, de autolesión. eso es lo mismo, tenemos que quitar esos fármacos, tenemos que vigilar mucho según cómo esté la persona, porque ahí ahora me viene el caso de una familia, ¿no? Que están ahora medicando a su hija para que deje, bueno, está dejando ya el alcohol, ¿no? La adicción que tenía la está dejando ya y estamos midiendo junto con el psiquiatra cuál es la mejor intervención en este caso y en este momento puntual, ¿no? Porque la hija se tiene que empezar a tomar la medicación ella sola y necesita también tener unas pautas. Entonces, tenemos que hablar, como decía, con el psiquiatra que también nos pueda ayudar a cuáles son las mejores estrategias en cada momento. Porque no todo es ir al límite, no todo es quitarlo todo, o sea, cada situación es única y necesitamos irlas Bien. conociendo. Aquí tenemos dos comentarios. Ata 070 dice, yo intentaba transmitirle tranquilidad a su Mm, hija. Hay otra pregunta que te la hace Ana y Elisa, mm. no, bueno, Ana y Elisa, sí. Si sabes que se autolesiona desde hace tiempo, ¿habría que intervenir? ¿Se Sí. puede dejar solo que se vaya yendo a terapia sin pedir que deje de autolesionarse? A ver, vuelve, por favor, Merche, a Sí, leer dice, la a ver, pregunta. es una persona, no había identificado él esto, pero lo conozco a esta persona y sé la situación que tiene. Dice, si sabes que se autolesiona desde hace tiempo, ¿habría que intervenir en cada autolesión? Y luego te
pregunta, ¿se puede dejar solo que vaya yendo a terapia sin pedir que deje de autolesionarse? Se puede dejar solo. O sea, Sí, o sea, solamente no con... decirle nada, no intervenir, no decirle nada, sabiendo que se está o sea, se autolesiona desde hace tiempo y es un tema que se está tratando. Hay que intervenir cada vez que ella se hace una autolesión, cada vez que tú ves que se está cortando, decirle, no, esto no tienes que hacerlo, tal, no sé qué. Lo mejor es que esta persona vaya a hablar con su psicólogo con el que la hija está trabajando y que le comunique toda esa información. El psicólogo necesita tener la información, pero será juntamente con los padres con los que haga la intervención y después con el chico o con la chica. Pero los padres tienen que traspasar información, no solo para que el psicólogo lo sepa, sino también para ellos poder, como decía, hacer una intervención conjunta al psicólogo. O sea, yo creo que lo mejor es que hable con la psicóloga. Mira, dice esta misma persona, su nombre es María, dice, mi hija se autolesionó durante 6 meses, sabiéndolo su terapeuta, y nos lo comentó a los... y ni nos lo comentó a los padres ni trabajó con ella dejar de hacerlo. Vaya. Esto es lo que Lo siento. dice María con su experiencia. Y luego tenemos aquí otra experiencia de María José. Dice, claro, la amiga de mi hija lo hizo con fármacos la última vez y reconoció que era una llamada de atención. Necesitaba tener a su madre pendiente de ella, pero le dieron el alta sin más intervención. Solo hasta arriba de medicamentos. No lo entiendo. Eso me enfada mucho, dice María José. Hablabas antes también del tema de las autolesiones, pero con fármacos. Sí. Puedo explicarte un caso de una actitud por parte de una persona que no se tomaba medicación, tenía pautada una medicación, se la guardaba y la acumulaba. Y lo que pretendía hacer era tomársela toda junta, hasta que sus padres se dieron cuenta de que la estaba acumulando y de alguna manera supieron que esa era su intención. Entonces le quitaron, y seguramente no lo recuerdo bien, pero creo que hablaron con ella. Es que aquí, te decía, es un tema muy, muy, muy complejo, porque hay mensajes detrás de cada una de esas conductas muy diferentes. Podemos tener la autolesión de intentar minimizar a nivel más emocional. Podemos tener la autolesión como un intento de suicidio, una llamada de atención, o podemos tener el intento el deseo de morir, que son ya muy, muy, muy diferentes. Entonces necesitamos, como decía, conocer cuál es la situación de cada una de las personas. Correcto. Para poderlo intervenir. Por eso decía que es tan importante que los padres puedan trabajar con el psicólogo codo con codo para poder ir viendo, supervisando y, si es necesario, controlando todo lo que se está haciendo en casa. No es un tema nada fácil. Nada fácil, además, por desgracia, tenemos un sistema de salud que, en mi experiencia personal y profesional, demasiadas veces no está a la altura por los protocolos que hace. Así que tenemos un tema muy, muy complejo. Todos, tanto las familias como los psicólogos que intentamos o que conocemos el ámbito público y privado. Nos fácil. Situaciones en las que, por ejemplo, una persona o un adolescente por una ingesta importante de, no recuerdo qué era, pero creo que era antiinflamatorios o algo así, que es complicado también porque, bueno, le hicieron un lavado de estómago y recuerdo que le hicieron un lavado de estómago, entró en el hospital y cuando salió no salió con el protocolo de intento de suicidio. Creo que eso es lo necesario, ¿no?, para hacerle un seguimiento a esta persona. Sí, o sea, estaríamos todo el día, Merche, comentando casos y viendo cómo demasiadas veces, por desgracia, el sistema público no puede atender de la manera adecuada. Estamos delante de una situación muy grave y
como psicólogo y como ex persona que ha ido demasiadas veces también al sistema público y al hospital, te puedo decir también que no han sido muy útiles las intervenciones, ¿no? Luego tenemos también la institucionalización o las, ¿cómo se llama? Me sale en inglés ahora, las revolving doors, ¿no? Las puertas Sí, giratorias, ¿no? Donde hay crisis, como decía antes, ¿no? Ambulancia, ingreso, ingreso UCA una semana, como 9 días, hay plaza, no hay plaza, hay cama, no hay cama, venga, los estabilizamos y los volvemos a tirar a la calle y así llevar otra vez constantemente. a su casa, sí. Es un tema, ya te decía, que muy complejo y nada fácil de intervenir en ello. Si te parece, vamos por la Sí, sí, última porque pregunta. se nos está alargando un poquito, sí, son las 9 ya. Venga, Hostia, la última sí, pues, pregunta. vale. Mira, ¿cómo acompañar en los altos niveles de frustración y enfado? Lo primero de todo, si tenemos que ver que la persona que hace esa pregunta lo hace muy bien, de poderlo comunicar y preguntar, pero lo que a mí me dice es que nadie le ha enseñado a gestionar su frustración y su enfado. Aquí es un poco cuando entra los dos por uno, que siempre digo, ¿no? Poder trabajar con los padres sus propias emociones ayudan a que estos padres puedan ayudar a gestionar a sus hijos sus propias emociones. Tiene que haber beneficio para ambas partes. Entonces, correcto. Ahí es donde está lo primero, ¿no? Si no sabemos cómo acompañar, significa que a nadie, a nosotros, nos lo ha enseñado. Y así estamos todos. O sea, aquí nadie le ha enseñado a gestionar las emociones, por desgracia. Eh, Sobre todo, prohibido. Cálmate o el típico no me grites. ¿Vale? Si la persona está enfadada o frustrada, no le digas que se calme, porque decirle cálmate es un mensaje vacío, que se llama. Es decir, no hay un cómo yo me puedo calmar. Nadie me lo dice. Me dicen solo, pues eso, ¿no? Cálmate. Pero si no me dices cómo yo me tengo que calmar, no voy a saber jamás cómo hacerlo. Eso, primero de todo. Es más importante el cómo, enseñarle a cómo calmarse, que decir cálmate. Como otro punto que decía, ¿no? No me grites. Típica frase de mi madre o de mi padre o de los padres en general, ¿no? Totalmente comprensible, pero tenemos que ver dos cosas. Si la persona te está insultando a ti directamente, lo que tienes que hacer es coger e irte. No decir, no me grites, a mí no me hablas así, no entres a la comunicación. Coge y vete. Eso es lo que hace una persona que se respeta a sí misma. Es decir, que se saca a sí misma de la situación donde no quiere estar, sin dar explicaciones. Porque yo, como autoridad, no te las voy a dar. Ahora no es el momento, ya lo veo yo. Por lo tanto, me voy. Si la persona se está enfadando y está sacando todo su cabreo, ponte cómodo o ponte cómoda, siéntate y escucha. No hables. Escucha. Y en el caso de que tengas que decir algo, pregunta. Es muy importante que los padres tengan una actitud de curiosidad y de investigar, de querer conocer cómo funciona el mundo interior de sus hijos. Porque esa será la información que yo como psicólogo voy a pedir. Esa es la información que yo puedo luego contrastar con los padres. Yo conseguiré la mía y los padres me compartirán la suya. Y de manera conjunta haremos una intervención muy adecuada y muy afinada a lo que realmente está viviendo su hijo o su hija. Si podemos actuar delante de estos enfados, de estas frustraciones, comprendiendo, tú antes lo decías, Merche, entendiendo cuáles son las causas de ese enfado, vamos a poder beneficiarnos para posteriores situaciones. Para entender, pues mira, si se enfada porque está intentando esforzarse en algo y está muy frustrado, vemos cuál es el contexto. Si se enfada porque no consigue drogas, es otro contexto. Si se enfada porque no le hemos dicho, yo qué sé, no le hemos dado lo que quería, es otro contexto. Necesitamos padres que sientan curiosidad y ganas de intentar comprender, indagar en el ámbito, en el mundo interior de sus hijos. Eso es fundamental.
Concretamente, cuando esta persona me hacía una pregunta, la pregunta esta se refería concretamente al hecho de que a su hijo sentía mucha frustración y mucha rabia porque consideraba que no era comprendido por parte de sus compañeros. Correcto. Porque se trata de un niño, creo que entre 12 y 13 años. Parece ser que se trata de un niño que es muy maduro y que considera que sus compañeros un poco como que no están a la altura de su nivel de conversaciones, de sus intereses, y por eso comentaba que se identifica como más con las chicas que con los chicos, porque parece que con las niñas pues llega a una situación como más de comprensión, bueno, pues que entiende más, se siente más comprendido, tiene un nivel de comunicación mayor, etcétera. Entonces, esta madre lo que preguntaba era, ¿cómo hago yo que mi hijo supere ese nivel de frustración cuando se encuentra con sus compañeros? Tiene que trasladarle todas estas indicaciones. Es que probablemente en este caso concreto que me compartes, de lo que estaríamos hablando es de un chico, seguramente, o con altas capacidades o con una alta sensibilidad. Si este es el caso, y lo voy a coger como marco de referencia, ¿no? Lo primero de todo es reconocer que este hecho es así para él. Porque una persona que tiene altas capacidades o alta sensibilidad, evidentemente, va a poder percibir y darse cuenta que sus necesidades emocionales, los temas que pues sienten mayor interés, no van a ser coherentes probablemente con su género. Y eso es algo que, pues mira, sinceramente a mí también me pasaba, ¿vale? Y aquí nadie prestó demasiada atención y creo que es muy importante, ¿no? Porque hay diferentes necesidades y que se fije más en las chicas o que hable más con las chicas, probablemente es porque estas chicas tienen mayor mundo interior y hablan más de sus emociones o de sus temas. Desde ahí es muy importante poder entrar en lo mismo que decía, curiosidad, investigar, en tratar de indagar en cómo vive ese niño, ese chico, ese día a día. No solo tratar de que no se enfade o que no se frustre, sino tratar de conocer más sobre él, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder luego intervenir con él. No solo apagar estas situaciones que evidentemente son muy incómodas, ¿no? Porque vivir la frustración y el enfado no es agradable para nadie, ¿no? Pero necesitamos conocer más. Y cuanta más información podamos sacar, más lo vamos a poder comprender. Y si lo podemos comprender, vamos a poder tener una comunicación que sea más satisfactoria para él, que eso es una de las cosas que pide, mayor comprensión. Por lo tanto, seguramente no se siente ni escuchado, ni preguntado, ni en un entorno que le pueda satisfacer sus necesidades. Y eso es una de las causas de esa frustración, si el marco de referencia Claro. es adecuado en este caso, si lo entiendo yo bien. Bueno, pues creo que no hay más preguntas por parte de las personas que nos están escuchando. Comentar que este consultorio va a quedar grabado y que lo vamos a compartir tanto en tu perfil, en tu muro, como en el mío. Así que cualquier consulta que queráis hacer, tanto a Gerard como dejarla en el contacto, en nuestro contacto, pues podéis hacerlo perfectamente. Y las preguntas que queráis dejar, pues las comentamos, si os parecen, las dejaremos para la próxima sesión. ¿Mm? Perfecto. Y pueden escribirme a mí, a Eficacia Psicológica, en el mensaje por privado en el Instagram, y yo ahí ya voy a ir mirando cuando pueda las preguntas y las vamos a ir teniendo en cuenta. Bueno, pues espero que os haya resultado todo útil, interesante. No sé si tienes que añadir algo más, Gerard, porque aquí me pongo yo a hablar y no. Melche, yo he hablado muchísimo más, no, Sí, no, nada no, que pero decir. me refiero que, bueno, que estoy hablando yo por mí, que podía hablar también, o podías decirlo tú, ¿no? Pero que espero que os haya resultado útil a todas las personas que habéis pasado por nuestra consulta, por la consulta de Gerard.
y que bueno, pues no sé, yo suelo decir que os esperamos dentro de 15 días, lo anunciaremos. Exactamente no sé qué día podemos ponerlo, si el lunes o el martes, pero bueno, lo vamos viendo, ¿no? En una periodicidad de unos 15 días y vamos valorando. ¿Te parece, Gerard? Perfecto, encantado. Vale, pues ahí lo dejamos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Gerard, por todas tus respuestas y por esa predisposición y esta fantástica iniciativa. Un beso grande. Muy amable. Hasta luego. Adiós, Nacho. Adiós a todos.